Buenos días, equipo. Esta semana hemos estado aprendiendo sobre hacer conexiones entre el texto y nuestra vida. Habían 4 tipos de conexiones, ¿verdad? Uno con nuestra propia vida, otra con otro cuento que hayamos leído, la tercera era con el mundo, alguna noticia que hemos visto en televisión, y la cuarta era con la tecnología, social media, YouTube, o también puede ser la televisión. Hacer conexiones nos ayuda mucho a entender un texto, porque si un personaje está pasando por un momento difícil y ustedes lo conectan con un momento difícil de su vida, se pueden poner en la piel del personaje, pueden empatizar. Y eso ayuda mucho a saber por qué el personaje actúa de una manera o por qué dice las cosas. Otra habilidad que nos ayuda mucho como lectores a entender los textos es hacernos preguntas mientras leemos. Cuando uno va leyendo y se hace preguntas sobre ¿y qué pasaría? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué el personaje hizo esto? Esas preguntas que uno se hace a uno mismo nos ayuda también a entender el texto, a ver qué va a pasar. Lo leemos con más emoción. Ahora, no todas las preguntas son iguales. Hay 3 tipos de preguntas y para explicarlo utilicé aquí el modelo de un semáforo, ¿sí? Cuando vemos un semáforo en verde, significa adelante. Son preguntas bastante fáciles, son las preguntas que hacíamos en primero, segundo grado. Por ejemplo, ¿quién es el personaje de la historia? ¿Por qué el personaje... Bueno, esa puede ser un poquito más difícil. ¿Por qué el personaje compró una casa? Son preguntas que solo con ir al texto ya las encontramos rapidito, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo se fue el niño a su casa? De la escuela a su casa. Es solo buscar y ver, pues el niño subió en carro. Punto, la tenemos. Preguntas muy facilitas. Después hay cuando está en amarillo, en ámbar. Cuando está en amarillo, lo normal, aunque yo sé que los padres de ustedes algunos corren, yo también lo he hecho para pasar, pero lo normal si lo vemos en amarillo es que vayamos con cuidado, vayamos frenando porque significa que va a parar. Este tipo de preguntas no son tan facilitas como el verde, pero están en el texto, lo que a veces están en varios párrafos. ¿Sí? Son por ejemplo las preguntas de causa y efecto. ¿Qué causó que el personaje, o cuál fue la causa que el personaje hizo alguna cosa? Son también las preguntas de secuencia. ¿Qué sucedió antes o después? ¿Qué lleva acento? ¿Qué sucedió antes de cualquier cosa? Por ejemplo, ¿qué sucedió antes de que a Flautina se le quemó la casa? Porque estaba cocinando albóndigas. Son preguntas que suelen estar en el texto, pero no en un sitio solo. No son tan facilitas. Hay que buscarlas a lo mejor un párrafo más arriba, un párrafo más abajo. Pero también están en el texto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que serán las preguntas rojas? Donde ahí sí tenemos que pararnos y pensar. Las preguntas rojas son todas las inferencias. Son preguntas que la respuesta no la vamos a encontrar en el texto, sino tenemos que usar algunas evidencias del texto y pensar, ¿sí? Suelen tener la palabra probablemente. Probablemente. Suelen ser del tipo probablemente, porque probablemente el personaje reaccionó de esa manera, porque no está en el texto. Ustedes tienen que pensar. Siempre que sea probablemente, es como ¿qué pasaría si? ¿Qué hubiera sucedido si? Probablemente ¿por qué hizo esto? Esas preguntas no las van a encontrar ni claritas ni en otro párrafo. Lo único que van a encontrar son algunas evidencias, ¿sí? Pero tienen ustedes que pensar. Hay que asimilar el texto, hay que entender el cuento, pensar y ahí encontraremos las respuestas. Bueno chicos, la actividad de hoy seguiremos leyendo El secreto de los inventores, de qué le dijo Thomas Edison a Henry Ford. Y quiero que volvamos a releer el libro, a leerlo otra vez el cuento, y nos vayamos haciendo 3 tipos de preguntas, ¿sí? Les daré un index card para que se cambien esas preguntas con un compañero. Y las van a colorear si son preguntas muy facilitas. Recuerden, las preguntas facilitas las buscamos directamente en el texto. Las preguntas que son de color ámbar, que hay que ir un poquito con cuidado, esas no van a estar tan fáciles en el texto. Esas estarán en el texto, pero tienen que buscar en diferentes párrafos, ¿sí? Hay que buscarlas, vamos a ponerlo, hay que buscarlas en diferentes
lugares del texto. Y las últimas las voy a poner en rojo. Las últimas preguntas, además de buscar unas evidencias en el texto, hay que pararse, hay que pensar. Entonces, en esta hay que usar evidencias del texto, evidencias del texto, y lo más importante, pensar. Estas preguntas las encontraremos, estas respuestas, perdón, las respuestas a estas preguntas las encontraremos en nuestra mente. Y son las más importantes, sobre todo para ustedes que ya están en quinto grado. Pues bueno equipo, agarramos los libros y a trabajar. Pero antes, no olviden suscribirse a mi canal, Alay González Rodríguez. Un saludo, hasta luego.